Bienvenidos una vez más al programa de fortalecimiento de capacidades en cultura electoral. Mi nombre es Daniel Luna, pertenezco a la Gerencia de Información y Educación Electoral y hoy día les voy a hablar del siguiente tema, régimen político y democracia. Entonces, en esta breve presentación les voy a hablar de tres cosas. Primero vamos a explicar qué significa la palabra régimen político, qué es un régimen político. Luego pasaremos a ver qué caracteriza a la democracia cuando se le entiende como un régimen político y luego terminaremos con unas conclusiones muy breves donde se indicará por qué la democracia sería mejor como régimen político que otros tipos de regímenes. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué significa la palabra régimen político? Muchas veces escuchamos cotidianamente el régimen de tal persona o el régimen de tal país, régimen político. Y para hacer esto me gustaría distinguir lo que significa el régimen de otros dos conceptos que también son cercanos, que son el de gobierno y el de Estado. Entonces lo que vamos a hacer es distinguir entre régimen político, entre gobierno y entre Estado. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es el régimen político? El régimen político puede ser entendido como el conjunto de reglas y procedimientos que determinan el acceso al poder público. Eso significa que el régimen está constituido por las reglas de juego político, lo que algunos también llaman las instituciones políticas. Entonces, cuando hablemos de régimen, vamos a hablar de reglas, de instituciones. Siguiente, por favor. El segundo concepto es el de gobierno. El gobierno no tiene que ver con reglas como el régimen, sino que más bien se trata del conjunto de personas que ejercen el poder público. Entonces, aquí a lo que estamos aludiendo es al grupo de personas que ocupan los puestos, digamos, ¿no?, para ejercer este poder. Se trata de lo que comúnmente se llama la gente que se encuentra en el poder. Estamos pensando aquí en actores y no en reglas. Entonces, gobiernos son personas que ejercen el poder, actores que toman decisiones. Régimen tiene que ver con reglas y procedimientos, con instituciones. Y el último concepto, siguiente, es el de Estado. Y el Estado es más bien el aparato administrativo, burocrático y legal que mantiene el monopolio legítimo de la violencia en una sociedad determinada. Es decir, estamos hablando aquí, por ejemplo, del ejército, la policía, también la burocracia estatal. Estos son elementos esenciales del Estado. El Estado, por ejemplo, es la entidad que cobra impuestos, que puede mandar a los ciudadanos a la cárcel o a la guerra, y son estructuras que buscan preservar el orden, la paz social y también eventualmente proveer de determinados bienes y servicios a los ciudadanos. Entonces, con el Estado pensemos más sobre todo en lo que conocemos a través de él, la burocracia estatal, que se dedica a ejecutar también y llevar a cabo muchas de las políticas o decisiones de los gobernantes, pero también estamos pensando en las fuerzas del orden, en el ejército, que tiene que mantener el orden y la defensa, o en la policía, que también tiene que ver con la seguridad interna. Entonces, este tipo de elementos son los que constituyen el Estado. Y es diferente del gobierno y es diferente del régimen. Las tres cosas existen, pero hay que distinguirlas para ver qué se atribuye a cada una. Bueno, ahora vamos a ver cómo se relacionan estos tres conceptos: régimen político, gobierno y Estado. Lo primero que debemos recordar, según lo que acabamos de decir, es que el Estado tiene que ver más con estructuras burocrático-coercitivas, el régimen político tiene que ver más con reglas y procedimientos, con instituciones, y finalmente el gobierno tiene que ver más con los actores. Entonces, una primera relación que encontramos es que un régimen político puede mantenerse igual y que por él pasen distintos gobiernos. Por ejemplo, con la democracia se da eso. En el caso del Perú, tenemos un régimen político que es democrático, y de ahí voy a explicar sus características, y ha mantenido, digamos, lo esencial de su estructura desde el año 2001, pero ha tenido distintos gobiernos. Entonces, hemos mantenido el régimen político desde Valentín Paniagua y luego hemos tenido tres gobiernos diferentes, el de Alejandro Toledo, el de Alan García y hoy en día el de Ollanta Humala, pero siempre al interior de un mismo régimen. Entonces, esta es una primera relación. Puede haber un mismo régimen y pueden haber distintos gobiernos que pasen a través de él. Pero también puede suceder que un gobierno cambie el régimen político.
hay múltiples ejemplos, ¿no? Puede suceder que un candidato surja bajo un régimen, imaginemos elegido democráticamente, y que luego haga un golpe de Estado o cambie las reglas y cambie el régimen político a uno dictatorial, autoritario. Y en ese caso tendríamos que un gobierno también podría cambiar las reglas para acceder al poder público. Entonces hay esta primera relación. Y frente al régimen político y al gobierno, el Estado se presenta como algo mucho más permanente y menos cambiante. Recuerden que nos referimos a las estructuras sobre todo burocrático y coercitivas. Es decir, uno puede cambiar de gobierno, incluso podría cambiar de régimen político y no necesariamente cambiar el Estado. Es decir, podría haber un gobernante que sale elegido democráticamente, cambia el régimen político democrático a uno autoritario, dictatorial, y sin embargo no modificar en lo esencial la burocracia estatal o las fuerzas del orden, y en ese sentido tiene un mismo Estado con un régimen que es diferente y con un mismo actor o gobernante, digamos. Entonces, lo que trato de decirles con esto es que lo menos cambiante suele ser el Estado. Que los estados se transformen de manera radical o que colapsen totalmente es algo muy raro. Es algo que ocurre normalmente en contextos bastante extremos y excepcionales, como guerras civiles o revoluciones sociales. Por eso es que frente a nuestro caso, al caso peruano, muchas veces algunos intelectuales o científicos sociales o historiadores han resaltado de que muchos elementos del Estado no han cambiado desde hace mucho tiempo y que si bien el régimen político hoy es diferente que hace varias décadas o que los gobiernos son diferentes que hace varias décadas, algunos consideran que todavía el Estado, digamos, sigue teniendo un comportamiento similar al de hace varias décadas. En el caso más extremo, y probablemente hayan escuchado esta tesis, hay personas que a veces sostienen que muchos comportamientos estatales todavía conservan algo similar a los comportamientos que habían en el virreinato, como si parte de la burocracia estatal o la manera de organizar el Estado todavía fuese de alguna manera medianamente colonial, ¿no? Algunos hablan a veces de herencia colonial o de cómo las estructuras no son todavía muy modernas. Entonces, reformar el Estado es una tarea importante, modernizarlo también, pero esto toma tiempo, mucho más tiempo que cambiar reglas y procedimientos y mucho más tiempo que cambiar gobernantes. Entonces, para sintetizar este primer punto de la presentación de hoy, tenemos la interrelación de los conceptos más o menos de la siguiente manera. Las personas que llegan a ejercer el poder son las que devienen el gobierno. Para devenir gobierno, uno debe jugar a través de determinadas reglas que le dan el acceso al poder. Y estas reglas son el régimen. Y finalmente, el gobierno va a ejercer este poder que ha adquirido a través de las estructuras burocráticas, a través del aparato coercitivo, y esta máquina que sirve al gobernante para poder llevar a cabo sus políticas públicas es el Estado, digamos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, los gobernantes son los actores que acceden a ejercer el gobierno a través de determinadas reglas e instituciones que son el régimen, y la máquina, entre comillas, que les sirve para ejecutar las decisiones políticas que tomen es el Estado, básicamente. Muchas gracias.